con David Abraham, economista integrante del grupo MATE, que es mirador de la actualidad del trabajo y la economía. David, buen día. Héctor Ruiz te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Ustedes terminan de hacer un documento en donde dicen que el plan económico de este Poder Ejecutivo es un plan económico para una minoría. Sí, esto es algo que terminamos, ¿cómo se dice? Mirando entre lo que no se dice, justamente porque el plan económico no está muy claro. Nunca se lo escucha efectivamente a Milei decir qué quiere, cuál es el futuro del país que se imagina, hacia dónde nos lleva. Entonces, bueno, a partir de mirar un poco las consecuencias de la aplicación del propio plan, encontramos esto, que efectivamente hay una minoría que se está beneficiando, mientras grandes sectores de la población, trabajadores, jubilados, trabajadores estatales, particularmente trabajadoras estatales, son perjudicados porque detrás de la primera impresión, que es que bajó la inflación, algo que efectivamente es así, vienen junto con esta baja de la inflación, esta desaceleración de la inflación, un montón de medidas que efectivamente perjudican a los trabajadores, asalariados, jubilados, perceptores de ingresos en general, que no son la minoría más rica del país. Ahora, el tema de la medición de la inflación es una cuestión que está en discusión en la Argentina. La han planteado un grupo de casi 40 gremios, diciendo que la forma en que se hace el análisis inflacionario no revela la dimensión de la inflación, sino que la inflación es mucho mayor de lo que están diciendo los resultados del INDEC. Sí, efectivamente, la medición es un tema técnico, pero vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. La inflación mide un promedio de los aumentos de los precios. Bien, nosotros miramos un número, pero ese número en realidad es el promedio de los aumentos de todos los precios. Ahora, es un promedio que promedia diferentes cosas, que algunas importan más que otras en esa contabilidad de ese promedio. Para poner un ejemplo burdo, pero si aumentan al doble o al triple cosas que no se consumen habitualmente, por decir pasajes de avión, bueno, no va a cambiar demasiado el índice de inflación, porque los pasajes de avión no son algo que consuma la mayoría de la gente. En esta consideración lo que pasa es que las ponderaciones, es decir, los pesos que tienen efectivamente en la contabilidad de este promedio que se utilizan, son ponderaciones de hace 20 años, cuando los consumos eran diferentes de la actualidad. Por decir, no había consumo en aumento, no había consumo de teléfonos celulares o de comunicaciones o de internet como hay ahora, hace 20 años atrás. Entonces, hay que utilizar los consumos más recientes, más actualizados de la población. Y eso es un poco lo que reclaman los gremios, que ya lo empezaron a hacer, por ejemplo, la provincia de Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se empieza a notar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Neuquén que es diferente, porque la consideración de qué es lo importante y de qué es lo que se consume cambió. Para ponerlo más claro y cerrar un poco la idea, aumentaron mucho el año pasado los servicios que van desde los colectivos, transporte urbano, hasta, por supuesto, energía eléctrica, gas, etcétera. Bueno, eso tiene que estar en una consideración mayor y no lo está, y eso es un poco lo que se reclama, que se considere claro lo que efectivamente pagamos y lo que efectivamente consumimos. Ahora, David, dentro de lo que uno puede llegar a considerar el plan económico bien definido, vos sin objetivos claros, salvo el tema de bajar la inflación, aparece la necesidad de tener el dólar bajo. Y por otro lado, el funcionamiento del sistema económico en la Argentina, la intervención del Banco Central, en fin, todas las variables que tienen que ver con la apreciación, en definitiva, de la moneda extranjera, terminan actuando de tal manera que faltan dólares, y los dólares que compra, en todo caso, el Banco Central, no quedan en reserva. Hay una situación muy extraña desde ese punto de vista, porque Argentina tiene que cumplir con obligaciones de deuda externa y aparentemente no hay recursos para hacerlo. Entonces, uno se pregunta,
La búsqueda de una extensión del crédito por parte del Fondo Monetario Internacional o el ensayo que ha hecho este fin de semana Milei de buscar a través de la criptomoneda un recurso como para buscar dólares en el campo internacional, ¿cierra eso como la desesperación por no tener dólares? Yo quisiera separarlo este fin de semana y lo de las criptomonedas, porque esto es otra cosa, no tiene que ver con juntar dólares lo que hizo Milei el viernes, es una lisa y llana estafa típica de las criptomonedas, típica y no tiene que ver con lo anterior, entonces no me parece igual. Está bien, pero vale la pena la pregunta, porque muchos se la hacen, entonces bueno, está bueno aclarar. Está bueno aclarar, porque efectivamente Milei lo promocionó como si eso fuera una forma de juntar recursos, pero no lo era, nunca lo fue, simplemente es una lisa y llana estafa burda, básica, de juntar plata para que la gente ponga plata y unos vivos se la lleven. No es por ahí, digamos, pero entonces eso nos puede dar cuenta en última instancia también de la cierta desesperación que tiene este gobierno y de la necesidad que tiene de financiamiento que vos señalabas, Héctor, porque efectivamente este año enfrenta vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, enfrenta vencimientos en general de deuda, digamos, porque esto también hay que decirlo, este gobierno toma el gobierno muy endeudado, al igual que el anterior, la gran deuda la toma el gobierno de Mauricio Macri y condiciona muy fuertemente a los siguientes gobiernos, tanto el gobierno de Alberto Fernández como a este gobierno, que nacen condicionados por la brutal deuda tomada por Mauricio Macri y Caputo en su momento. Claro, que los ministros de Economía son los mismos en este caso. Claro, los ministros de Economía son los mismos y ahora Caputo se vuelve a enfrentar a los problemas que tuvo en 2018, que es cómo seguir sosteniendo, cómo patear para adelante una deuda que efectivamente no está en condiciones de pagar Argentina, por lo menos durante este año, y menos de acuerdo a esto que también señalabas, que no se están juntando reservas, no hay no están efectivamente los dólares necesarios, salvo que efectivamente se haga un ajuste más brutal del que ya se viene haciendo, y ni siquiera así, digamos, no alcanza con ajustar a toda la población como se está haciendo, donde venimos perdiendo derechos, se está ajustando la salud pública, se está ajustando la educación, las universidades, la ciencia, los programas sociales, la obra pública, el pago a los jubilados, bueno, esos brutales ajustes que estamos sufriendo todos, ni aunque se fueran al doble, serían suficientes como para pagar la deuda. Entonces, bueno, necesita ir al Fondo Monetario y hay que ver, después de esta gafe, después de este error brutal que comete Milei con esto de la estafa del viernes pasado, qué tipo de repercusión internacional puede tener al ir a buscar fondos al Fondo Monetario Internacional. Claro, ahí hay también mira, nosotros compartimos aquí la mesa con Aldo Quirós, y Aldo planteaba en todo caso una duda respecto de la repercusión que podía llegar a tener esta situación en el mercado argentino puntualmente. Sí, por algo ayer mismo primero intentaron minimizar lo que era esta burda estafa propiciada por el presidente, y luego se empezó a hacer como una especie de tarea de reducción de daños. Se crea una oficina del propio presidente para analizar al propio presidente, una cosa para que llevar un poco de confianza en los mercados. Este gobierno sostiene hacia su reputación, podríamos decir, básicamente en una esperanza y en una confianza de inversores y del mercado en general, que le permite sostener hasta ahora, a pesar de políticas negativas para el propio mercado, su programa económico. Hay empresas que están cerrando, empresas que están despidiendo personal, empresas que están perdiendo plata, pero sostienen todavía su apoyo a este gobierno. Bueno, ¿por qué? Porque tienen cierta esperanza y cierta idea de que, bueno, buscan una configuración económica que les sea favorable hacia el futuro. David, está ahora en duda. David, Aldo Quirós te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Aldo. Buenos días, un gusto. La pregunta que tiene que ver también, porque hablaba Héctor de los mercados, y hay una cuestión que aflige a mucha gente, que es el tema de si corre riesgo los depósitos, porque hay similitudes con otros momentos históricos, y esto también puede llegar a tener consecuencias complicadas, ¿no? Mira, al final yo creo que no. Después del año 2001 Argentina cambió mucho todo su sistema bancario y todo su sistema de resguardo de depósitos.
adaptándose a normas internacionales, como son las normas de Basilea III, que así se llaman, y en general no hemos vuelto a tener ningún tipo de corrida, y ante las corridas que hubo eventualmente en estos más de prácticamente 25 años que pasaron desde el famoso corralito, etcétera, casi un cuarto de siglo, no volvió a pasar nada, y no está en el horizonte que vuelva a pasar eso. Me parece que la forma que tienen los bancos y la forma institucional y, ¿cómo decirlo?, legal que adquiere el resguardo de los depósitos cambió mucho respecto de lo que era un cuarto de siglo atrás. Entonces, yo no lo veo, sinceramente no veo ahí un problema o un riesgo sistémico, sinceramente. Bien, muy bien, David, gracias por participar una vez más del programa y por, en todo caso, hacer una serie de aportes que son muy interesantes desde el punto de vista económico, clave en esta sociedad argentina sufriente. Que tengas muy buen día. Muy buen día, muchas gracias por el contacto. Hasta la próxima. David Abrán de Mate.